Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Vos sabés que faltan, dentro de 4 días, es 11 de marzo. Y 11 de marzo para muchos de nosotros y para muchos de nuestros lectores es una fecha significativa. Es un aniversario más de la llegada al gobierno. ¿Está bien lo que digo? De la victoria electoral. De la victoria electoral. De la victoria electoral. Sabía que estaba diciendo algo mal. De la victoria electoral de Cámpora, que fue una cosa importante, no solo por la victoria misma, sino por el hecho de que duró apenas unos 40 días, no me acuerdo con exactitud. Y después entonces empezamos a recordarlo como un presidente en ejercicio débil cuyo poder dependía de un líder carismático de una enorme popularidad. Entonces se nos ocurrió, le digo a los que nos escuchan, hablar de casos de cámporas en la historia argentina. ¿Y por dónde empezaría? Ya vamos a llegar a Cámpora mismo. ¿Por dónde empezarías en un relato histórico? Sí, bueno, ahí yo creo que el tema que... Porque esa elección del 11 de marzo me parece dos cosas. A ver. Una es esa victoria, la primera victoria peronista después de una larga travesía en el desierto, y pareció evocar en su momento la aurora de un nuevo tiempo, por lo menos para alguna gente, ¿no? El giro a la izquierda, la patria socialista, la juventud movilizada, Montoneros, la guerrilla, todo eso, ¿no? Y vos decías hace un minuto, 11 de marzo es la elección, pero la otra fecha importante es el 25 de mayo. 25 de mayo... Y la amnistía. Claro, es decir, 25 de mayo también tiene una importancia significativa, a punto tal que Néstor eligió llegar al gobierno el 25 de mayo también, ¿no? Así es. Y ese 25 de mayo fue potente, y entre las imágenes que a mí me tocan es la de Cámpora siendo ungido presidente, colocándole la nuce la banda presidencial bajo la mirada atenta de Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba. Así es. Presidente de Cuba socialista, ¿no? Y vos decías, la liberación de los presos políticos, y tengo un recuerdo infantil de un cantito, el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Qué lindo que va a ser. Qué lindo que va a ser. Eso fue el 11 de marzo, el 25 de mayo. Eso pareció que iba a ser. Y un gabinete muy peculiar, ¿no? Donde estaba el Bebe Rigui, donde estaba José Bergelbar y donde también estaba José López Rega. Así que ahí la tormenta estaba anunciada. Abanico amplio. Amplísimo. Y después está la otra cosa, que es lo que yo creo que, bueno, eso quedó un poco en la historia. Y lo que sí tiene alguna significación para lo que a nosotros nos interesa, y probablemente para la Argentina en nuestro tiempo, es el hecho de que fue una presidencia débil, que fue un vicario, ¿no? Que cuando la Cámpora, la organización juvenil, eligió ese nombre, no sé si eligió bien, ¿no? Sí, efectivamente, eligió un nombre que tuvo un significado muy potente, porque en ese gabinete había participación de la juventud peronista y los montoneros, y eso es lo que más me llamó la atención y lo que quisieron rescatar, ¿no? De una presidencia, efectivamente, que yo agregaría a lo tuyo, casi
que ni tuvo tiempo de mostrarse débil. Efímera. Fue efímera, ¿no? Su debilidad se muestra en el hecho de que fue completamente efímera, ¿no? Sí, sí. Y como vos decías, fue el comienzo de una tormenta política y social muy notable, muy importante. Ahora, una cosa que me pasa a mí es que retrocedo en el tiempo y avanzo en el tiempo respecto a ese 11 de marzo y ese 25 de mayo y me encuentro con otros casos de presidentes débiles que están por algún tiempo o todo el tiempo a la sombra de un líder político muy fuerte que no está participando del gobierno, o que si participa muy muy marginalmente del gobierno, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos de ellos, pero una cosa que me gustaría preguntarte a vos como historiador que quizás pueda ir un poco más allá de la Argentina. ¿Vos tenés la impresión de que un listado de nombres como el que vamos a dar se repite en algunos otros países, al menos de la región? Yo supongo que sí. ¿Y por qué digo que sí? A ver, yo empezaría esa lista con la relación entre Roca y Juárez Celman, ahora podemos volver sobre eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí hay, cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué hay presidentes débiles o presidentes que necesitan un valedor o una figura políticamente poderosa que está tras bambalinas o fuera de la Casa Rosada? Yo creo que hay dos rasgos que ahí tenemos que destacar. Una es que la política argentina, y no es la única, es una política personalista. Es decir, en la figura presidencial no siempre se concentra todo el poder. Y basta pensar que desde que hay algo así como una política nacional, solemos pensarla en torno a nombres propios. Sí, señor. Rosismo, roquismo, irigoyenismo. Entonces eso nos está hablando de un poder que es extrainstitucional, ¿no? Que a veces coincide con quien ocupa el sillón de Rivadavia. Y cuando no coincide pueden pasar cosas. Pueden pasar estas cosas, puede haber ruido, ¿no? Y después está el hecho de que ya Alberdi, ¿no? lo pensaba un poco así, nuestra Constitución es presidencialista, le da poder al presidente, pero le pone límites también. Y un límite importante, que por ejemplo no está en México, no estuvo en México durante mucho tiempo, es la prohibición de reelección, ¿no? Sí, contra eso fueron los que voltearon a Porfirio Díaz. Así es. Entonces, un sistema político en el cual el presidente acumula mucho poder, pero tiene restricciones, o tuvo durante mucho tiempo restricciones para continuar en el ejercicio de la presidencia. Seguramente generará figuras. Sí, genera tensiones. Genera la tentación, para empezar, de poner a un sucesor que yo puedo controlar para que al cabo de un tiempo me devuelva la presidencia. Veremos ahora si efectivamente eso se cumple todo el tiempo, sí. En todos los casos, ¿no? Juárez Roca, por ejemplo. Empezamos. Sí, yo creo que ese es el primer caso. Sí. Es el primer caso que uno podría poner en la lista. Digámosle a la gente que Juárez y Roca eran concuñados, es decir, que había una relación familiar entre ellos, ¿no? Y Roca era la figura política. Lo que sí diría en ese caso es que Juárez, que lo sucede, su concuñado Juárez Celman, que lo sucede, no es sin embargo una figura menor, ¿no? Es un cordobés que ejerce el liderazgo de la Liga de Gobernadores, que de alguna manera, eso me gustaría saber si estás de acuerdo, es al mismo tiempo un valedor, para usar la palabra que vos empleaste hace un minuto, del propio Roca. Quiero decir, apoya y es importante en la construcción de la candidatura de Roca. Ahora, después Roca crece de tal manera que la elección de Juárez es efectivamente el dedo de Roca. Sí, yo creo que a Roca le fue muy bien en la presidencia y eso a veces no nos deja ver bien cómo se produjo su ascenso. Y también que esa ya era una política compleja, con muchos actores,
Y el hecho, además, de que Juárez haya sido pariente político de Roca, termina de simplificar nuestra visión, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener bien presente que Juárez era una figura muy importante, con peso político por derecho propio. Y de hecho Roca no era... Hoy mismo un viaje a Córdoba nos da testimonios a cada paso, ¿no? De la importancia de Juárez. Sí, Roca no sé si hubiese querido que lo sucediera Juárez. En un momento lo tuvo que aceptar. Alguna gente dice que más bien hubiera preferido a Bernardo de Irigoyen, ¿no es verdad? Sí. Quiere decir que no es un caso a la cámpora exactamente, ¿no? Sí. No es un caso así. Yo creo que es un caso de todos modos en el que Juárez, una vez que llegó a la presidencia, se sentó en el sillón y tuvo la botonera a su disposición. Y apretó muchos botones. Empezó a dinamitar a los apoyos roquistas, ¿no es cierto? Sí, además a llevar adelante una política desarrollista provinciana, repartiendo el poder entre sus aliados de las provincias, sobre todo de las provincias medianas, muy notable, ¿no? Sí. Muy notable. Sí. En ese punto rompió con Roca, en todo caso quiso fortalecer su figura a costa de Roca. Bueno, no terminó bien. Sí. Pero no por culpa de Roca. Terminó con la renuncia en medio de la primera o la segunda gran crisis de la historia argentina, que es la crisis de 1890. Su renuncia y la asunción de un porteño que lo había acompañado desde la vicepresidencia, que era Carlos Pellegrini, ¿no? Sí. Y interesante, nunca más habló, ¿no? Juárez desapareció de la vida pública. Desapareció de la vida pública, ¿no? Sí. Murió en 1909 sin haber vuelto a hablar nunca. Sí. Nunca. Y sin embargo, su herencia existió. Quiero decir, hubo políticos que rescataron lo que por esa época se llamó la experiencia modernista, ¿no? Bueno, Roque Sáenz-Peña y muchos otros. Sí. Entonces es un caso especial. Lo que podemos resumir acá es que Juárez tenía con qué, ¿no? Y que con eso que tenía ejerce la presidencia. Claro, y si fracasó fue menos por la disputa con Roca que por el daño que le causó la crisis política, la crisis económica la crisis del 90, ¿no es cierto? Que también dañó a muchos otros. Distinto es el siguiente caso que a mí se me ocurre, que es el de, creo no estar olvidándome ninguno del camino, que es el de Luis Sáenz-Peña, ¿no? Luis Sáenz-Peña, como me comentabas vos el otro día cuando pensamos en el tema, no tiene un solo padre político, tiene dos. ¿No? Sí. Decías vos, tiene a Roca y a Mitre. Sí. Y llega a la presidencia y también arma un desquicio, pero no un desquicio que sea el producto de un proyecto político coherente como era el de Juárez, ¿no? Es una presidencia un poco alocada políticamente. Sí, un hombre ya en la última etapa de su carrera. ¿Era presidente de la Corte? Sí, había tenido una larga trayectoria política de más de 30 años. Y era políticamente débil, y yo creo que eso lo llevó a imaginar soluciones que no siempre funcionaban, como distribuir mucho el poder, convocar opositores al gabinete, trajo a Aristóbulo del Valle, prácticamente sistema parlamentario Aristóbulo del Valle, primer ministro, ¿no? Sí. Eso terminó en una locura y creo que el propio Roca y el propio Mitre se dieron cuenta de esto no puede seguir así. Sí, no funcionó. Y sí, ese es un caso, un clásico de presidencia débil que fracasa, ¿no? Y que no fracasa por las desmesuras de su propio proyecto, tipo Juárez, sino por otra cosa. Sí. Le tocó un tiempo difícil, hay que decirlo. Años duros, años donde todavía la economía no se había recuperado, donde el malestar social era bastante grande, en fin, un escenario complicado. No tan complicado como creo el próximo candidato para ocupar este lugar de presidente... De cámporas en nuestra historia. Sí, de cámporas, ¿no es cierto? ¿En quién estás pensando? Estoy pensando creo que el próximo es Marcelo T. de Alvear, presidente del 22 al 28, y que también
como otros cámporas, llegó porque el dueño del partido, el dueño de la mayoría electoral, Hipólito Yrigoyen, le dijo: vení y sentate en este sillón. Ni siquiera es necesario que hagas campaña. Mientras se desarrollaba la campaña electoral que llevó a Alvear a la presidencia, el candidato estaba en París. Llega a Buenos Aires ya elegido. Sí. Y es recibido por el propio Yrigoyen, si no me acuerdo mal, en el puerto, diciendo: aquí tenés el paquete. Sí. Ahora, le tocó una buena época. Y quizá haya tenido, seguramente tuvo la tentación de hacer su propio juego. De alguna manera hizo su propio juego, diría, en el terreno, en el campo del estilo político, que a veces importa, y en ese momento creo que importaba mucho. Sí mostró que era un cambio profundo, pero no fue un cambio muy profundo en las políticas, y me parece que él tuvo la oportunidad quizá fue tentado para desafiar el poder de don Hipólito, y él dijo que no. Sí. Sí, esta descripción que yo hacía de la manera en que Alvear llegó a la presidencia deja en un segundo plano la tensión que se le presentó, el dilema que se le presentó una vez que estaba sentado en la Casa Rosada, porque había varios radicales y otros políticos en la oposición socialista y conservadora que le decían: rompe con Yrigoyen. Así que él ahí se vio tentado a ir por ese camino. Y finalmente no lo hizo. Creo yo estoy convencido que no lo hizo y tomó una sabia decisión, porque la fuerza política de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que es la que lo tienta, él se dio cuenta que no había ahí fuerza suficiente como para que él rompiera con Yrigoyen, ¿no? Se quedó con Yrigoyen, y si uno cuenta la historia desde el final, no hizo mal, porque realmente terminó conduciendo al partido antes de la muerte de Yrigoyen, antes de la muerte de Yrigoyen, por bastantes años, hasta su propia muerte, ¿no? Sí. Sí, quizás no sé si calculó bien, pero lo cierto es que Yrigoyen se murió a tiempo, como para que él, ¿no es cierto? Yrigoyen se murió en el 33, como para que él quedara como el líder del partido. Bueno, Yrigoyen era un hombre grande. Era muy grande. Un hombre grande cuando llegó a la presidencia. Y probablemente, como vos decís, eso debe haber estado en la cabeza de Alvear, ¿no? Sí. ¿Cuánto más va a vivir el viejo? Sí, vivió lo suficiente como para que le impidiera elegir a su sucesor. Exactamente. En la elección del 28 el peso de Yrigoyen fue enorme. Claro. Y yo creo que después de Alvear no tenemos otro nombre grande, porque después viene Perón, ¿no? Y Perón reforma la Constitución. ¿Y no dirías que Ortiz... Bueno, sí, tenés razón. Sí, porque hay que ponerlo. Digo, no... Fui muy rápido. No es no diría que es un caso de los más emblemáticos del tema, de los cámporas en la historia, pero sin duda el liderazgo de Justo y la elección de Ortiz como consecuencia del liderazgo de Justo es un caso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es un caso, sobre todo que muestra que una vez que alguien se sienta en el sillón de presidente, tiene recursos de poder. Yo creo que esa lección es importante recordarla, porque Ortiz no era una figura de tanta gravitación política, y por eso lo eligió Justo. Lo puso ahí para que le caliente la silla un tiempo, ¿no? Pensaba que lo podía manejar. Y una vez que Ortiz llegó a la presidencia, su vida se estaba acabando, hay que decirlo. Se jugaba la última carta, tenía diabetes y murió. Pero mientras estuvo vivo y mientras estuvo vital, supuso un desafío importantísimo a Justo. Y es muy probable que, de haber vivido 1 o 2 años más, no sé si el curso de los acontecimientos hubiera sido radicalmente distinto, pero no descartaría esa posibilidad. Eso es una historia que en una de esas no quiero entrar por una diagonal que nos lleve a otro tema, pero el caso de las muertes
en coyunturas críticas, que creo que del 6 al 9 hay varias. Hay varias. Y del 42 al 43 hay 3, ¿no? Pues dice Ortiz, después mueren Alvear y Justo, ¿no? Es un tema muy interesante. ¿Hasta qué punto de verdad eso bloqueó una salida política distinta para la Argentina? Vos decías, dejando de lado este tema, que es una diagonal, que después viene Perón, y con Perón no hay manera. Yo creo que te contaba hace un rato que a Mercante le hubiera gustado ser un cámpora de la historia, pero no tenía ni la menor posibilidad, porque nada, Perón reformó la Constitución y podía quedarse para siempre. Para siempre. ¿No? Sí, él cerró ese camino. Sí, sí. De hecho, para sacarlo hubo que recurrir a los aviones y a la marina, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. La desesperación de la oposición. No podemos sacarnos a este hombre de encima. Sí. ¿Mm? Entonces, Perón le pone en suspenso nuestra historia de los cámporas en la historia. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver. Bueno, nos queda el propio cámpora, que ya hablamos. De que algo ya hablamos, lo dijimos. ¿no? Y que es tan efímero, tan fugaz y tan evidente lo que pasó ahí, que como vos mencionabas bien, lo que llama la atención es que la fuerza política emergente más importante de la Argentina haya elegido el nombre de cámpora para identificarse. Sí. Yo pasaría un segundo antes de entrar a lo que nuestro público está esperando. Pasaría por Néstor. Néstor y Duhalde. Sí, claro. Pasaría por Néstor y Duhalde un minuto para decir que quizá Duhalde pudo haber pensado que Néstor iba a ser un presidente débil. Y Néstor se encargó de desmentirlo contundentemente y muy rápidamente. En 2005 la pelea entre el dualdismo y el kirchnerismo estaba terminada. Claro. Y más aún, entonces terminamos hablando de un Néstor Kirchner presidente fuerte. Claro. ¿No? Sí, siempre se menciona que a Duhalde le costaba encontrar un candidato para sucederlo en esas elecciones de comienzos del 2003. Y tuvo que ir a buscar un candidato exótico a la Patagonia, que se suponía iba a ser muy débil, y resultó todo lo contrario, ¿no? Que una vez que llegó a la Casa Rosada, tomó una serie de iniciativas, tuvo suerte, por supuesto, pero la suerte sola no alcanza, y en el 2005, de hecho, desafió electoralmente al dualdismo en la provincia de Buenos Aires. Y le ganó en la provincia de Buenos Aires, sí. Sí. Entonces llegamos al final de la historia, que es la actualidad. Es la actualidad, sí. Alberto Fernández, elegido en febrero, ¿no? Del 18, creo, febrero del 18, ¿estoy diciendo bien? No me acuerdo exactamente la fecha, pero por un tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Y ante la sorpresa del propio Alberto, que no esperaba un regalo semejante, ¿no? ¿Verdad? Quizás sea temprano para preguntárnoslo, no para preguntárnoslo, pero para dar una respuesta definitiva. ¿Estamos en presencia de un presidente débil? Sí. Yo diría que sí. No sé qué dirías vos. Yo creo que sí, pero a la luz de lo que venimos diciendo es un caso raro porque, entre otras razones, por la singularidad del escenario que le toca enfrentar, las dificultades que enfrenta la Argentina en este año de pandemia, pero también me parece por el hecho de que quien lo designó es más débil de lo que parece. No es Roca, no es Irigoyen. No es ni Roca ni Irigoyen, por supuesto no es Perón. Y no es justo tampoco, ¿no? Sí, O no es en este momento lo que supo ser en otra instancia. Entonces por eso tuvo que convocarlo. Convocó a una persona que le ayudara a sumar los porotos que le faltaba para llegar a la presidencia. Claro. Pero en una circunstancia como esta, mencionábamos el tema de que la presidencia otorga recursos, ¿no? Me da la impresión de que él intenta usar esos recursos, pero que
le cuesta, ¿no? Sí. Le cuesta construir lo que los diarios llaman el albertismo, ¿no? Para volver a personalizar, digamos. Sí. Sí, yo creo que estamos ante un escenario donde podemos ver los distintos elementos que pusimos sobre la mesa. Por una parte, el poder extrainstitucional, el hecho de que Cristina tiene una base de apoyo más alta que cualquier otro dirigente político, y eso es decisivo en un contexto como el actual, en el que, bueno, el presidente tiene muy poco, ¿no? Pero a la vez el presidente tiene algunos recursos institucionales que, en caso de que se decida a utilizarlos para tomar distancia de la fórmula, no necesariamente para romper radicalmente, pero para probar un camino propio, quizás, bueno, le pueden ayudar a caminar algunos pasos. Sí, sí. Y a veces me pregunto si en una especie de jugada silenciosa no los está usando. Quiero decir, a Cristina no le está yendo bien con sus propios proyectos. Por ejemplo, el famoso proyecto de la reforma judicial y de la impunidad, ¿no? Sí. Y él no está haciendo mucho por empujar el proyecto de Cristina en ese sentido, Sí. ¿no? Sí. A veces no hacer nada forma parte del propio poder, ¿no? Sí, puede quizás decirse que en algunos aspectos, en lo que hace los intereses o algunos de los intereses importantes de Cristina, Alberto arrastra los pies. Esa me parece una buena manera Y de eso, bueno, quizás no es suficiente como para construir un nuevo escenario, pero quizás, digamos así, puesto en una secuencia cuyos últimos pasos todavía no vimos, cuyas últimas etapas todavía no conocemos, cobra otro sentido. Bueno, es un presidente de 15 meses, yo te diría, Roy, que igual para dar un juicio definitivo sobre lo que sin duda es un presidente débil, un cámpora de la historia. Sí, no es un Juárez Selman. No es un Juárez Selman. Igual yo diría que para construirnos una visión definitiva es un poco temprano. 15 meses es un poco temprano. Yo esperaría un poco para emitir un juicio definitivo, que es lo que hacemos cada vez que hacemos este podcast. Nos refugiamos en la historia. Efectivamente. Bueno, Bueno, nos vemos, Roy. chao, Pablo.